Hola, hola, yo soy Gilberto Vázquez, profesor de Ciencias, Biología, Física y Química, y esto es Biología para Faro. A continuación, el tema de este video. Cruces de herencia mendeliana. Primero veamos brevemente quién fue Gregorio Mendel. Gregorio Mendel es conocido como el padre de la genética. Este monje austriaco, nacido en 1822, se caracterizó por realizar experimentos con vainas y guisantes. Este señor se cuestionaba por qué algunas características se presentaban en ciertas plantas de manera frecuente y por qué otras no. Con base a sus experimentos, se sentaron las bases de la genética. Pon mucha atención a estos conceptos que te voy a presentar porque son necesarios para comprender los cruces de herencia mendeliana. Un gen es una porción de ADN que lleva información de cada característica de un individuo. Un alelo es una forma en la cual se puede manifestar una característica. Por ejemplo, el color de ojos en los seres humanos puede tener diferentes alelos, negros, marrones, azules, verdes, entre otros. Llamamos genotipo a los genes que tiene un individuo que le permiten tener una característica. Llamamos fenotipo a los rasgos o a las características físicas observables gracias precisamente a los genes que va a tener un individuo. Para comprender un poco mejor estos conceptos, veámoslo aplicado en un ejemplo. Ok, entonces vamos a tomar como ejemplo el color de ojos en los seres humanos, suponiendo que el color de ojos negro sea dominante versus el color de ojos verde, el cual va a ser recesivo. Entonces, como el color negro es dominante, lo vamos a representar con la letra mayúscula. El carácter recesivo lo vamos a representar con la misma letra, pero en minúscula. Esto es importante. No vamos a hacer una combinación de letras, lo cual nos puede conllevar a errores. Entonces, pueden haber varios escenarios, recordando que tanto papá como mamá aportan un gen para cada característica. Entonces, suponiendo que mi papá aporta un gen dominante, o sea, color negro, y mi mamá también aporta un gen dominante, cuando los dos son dominantes, a eso le vamos a llamar homocigoto dominante. Cuando mi papá aporta un gen recesivo y mi mamá también aporta un gen recesivo, a eso le vamos a llamar homocigoto recesivo. Y los casos donde mi papá aporta un gen dominante y mi mamá aporta un gen recesivo, o viceversa, mi mamá dominante y mi papá recesivo, a eso le vamos a llamar heterocigoto. Ok, esto que tenemos acá es lo que conocemos como genotipo. Son los genes. Ahora, ¿de qué color van a tener los ojos cada uno de estos individuos? Ok, en el caso de las personas que tengan homocigoto dominante, evidentemente los dos caracteres son dominantes y hablábamos que el dominante es negro. Entonces, estas personas van a tener color de ojos negro. ¿De qué color van a tener los ojos una persona homocigoto recesivo? Tomando en cuenta que tanto el papá como la mamá aportaron un gen recesivo. Y recordemos que el carácter recesivo era el color verde. Entonces, estas personas van a tener color de ojos verde. ¿Y de qué color van a tener los ojos una persona heterocigoto? Recuerden que uno de los padres aportó un gen dominante y el otro un gen recesivo. No importa que haya uno de uno, siempre va a dominar el dominante, valga la redundancia.
Entonces, ¿qué color de ojos van a tener estas personas? Color de ojos negro. Y esto que tenemos acá, la apariencia física, lo que vemos es lo que conocemos como fenotipo. Bueno, y ahora viene la parte práctica. Te voy a explicar dos ejemplos. El color de pelo blanco es dominante versus el color de pelo gris en una especie de conejos. Se cruza un conejo de pelo blanco homocigoto dominante con un conejo de pelo gris. ¿Cuál es el genotipo y el fenotipo? Ok, entonces tenemos en este primer ejemplo, dice que el color de pelo blanco es dominante sobre el color de pelo gris. Entonces, como el color blanco es dominante, lo vamos a representar con la letra B mayúscula. Y el color gris lo vamos a representar con la misma letra B, pero en minúscula, porque es el carácter recesivo. Entonces, dice que se cruza un conejo de pelo blanco, homocigoto dominante, el cual tenemos acá entonces dominante dominante, homocigoto dominante, se cruza un conejo de pelo blanco, homocigoto dominante, con un conejo de pelo gris, el cual tenemos acá. Entonces este es el homocigoto recesivo, que sería el conejo de pelo gris. Entonces tenemos esta tabla, que es la tabla de Punnett, en la cual vamos a ingresar los datos para hacer los cruces de la primera generación o F1. Entonces, en estos cuadros de acá y en estos cuadros de acá vamos a colocar la información de los progenitores. No importa el orden, el resultado va a ser el mismo. Vamos a colocar en estos dos cuadros de acá este conejo, el homocigoto dominante. Un cuadro para cada letra. B mayúscula, B mayúscula. En estos dos cuadros de acá entonces vamos a colocar el otro conejo, el homocigoto recesivo. B minúscula, B minúscula. Proseguimos a hacer entonces el cruce, respetando que la letra mayúscula quede de primero ante la letra minúscula. Entonces, en este primer cuadrito vamos a cruzar esta letra con esta letra. Entonces quedaría B mayúscula con B minúscula. En este cuadro quedaría esta letra con esta letra, B mayúscula con B minúscula. En este cuadro quedaría esta letra con esta letra, B mayúscula con B minúscula, y en este cuadro quedaría esta letra con esta letra, B mayúscula con B minúscula. Ahí tenemos ya el cruce resuelto. Recordemos que cada uno de estos cuadros equivale a un 25% de esa primera generación. Vamos primero a calcular el genotipo. Notemos que los cuatro cuadros son iguales. Todos los cuatro cuadros son iguales. Entonces, si cada uno vale 25%, tenemos un 100%. Y como hablamos del genotipo, cada una de estas, todas son iguales, son heterocigoto. Heterocigoto. Y ahora vamos con la apariencia física, el fenotipo. También los cuatro cuadros son iguales y son heterocigotos. Y recordemos que en los heterocigotos el carácter dominante es el que domina, valga la redundancia. Entonces vamos a tener un 100% de conejos de pelo blanco. Los tallos altos son dominantes versus los tallos bajos en una especie de plantas. Se cruzan dos plantas, ambas con tallos altos heterocigotos. ¿Cuál es el fenotipo y el genotipo? Ok, tenemos este segundo ejemplo donde la característica dominante son los tallos altos. Por lo tanto, vamos a representar los tallos altos con la letra A mayúscula y los tallos bajos es el carácter recesivo, por lo tanto lo vamos a representar con la letra A minúscula. Y el problema nos plantea que se cruzan dos plantas que ambas son de tallos altos heterocigotos. Entonces aquí los tenemos. Una planta es heterocigota y la otra planta también es heterocigota. Entonces vamos a hacer el respectivo cruce. Recuerden que en estos cuadros colocamos una planta y en estos otros cuadros colocamos
la otra planta. Entonces vamos a colocar primeramente una planta acá y la otra planta acá. Hacemos el cruce respectivo. Recordemos que las letras mayúsculas deben de quedar primero. Entonces este primer cuadrito cruzamos y cruzamos y quedaría mayúscula, mayúscula. Este cuadro de acá cruzamos y cruzamos y quedaría mayúscula, minúscula. Este cuadro de acá cruzamos y cruzamos, quedaría mayúscula, minúscula. Este cuadro de acá, el último, cruzamos y cruzamos y quedaría minúscula, minúscula. ¿Ok? Ya tenemos el cruce respectivo. Recordemos que cada cuadrito equivale al 25% de la generación 1. Entonces, vamos analizando cuadro por cuadro para sacar primeramente el genotipo. Este primer cuadro no hay ningún otro igual, entonces sería un 25%. Y este sería homocigoto dominante. Homocigoto dominante. Ok, vamos a escribirlo así para que quepa. Este segundo cuadrito vemos que estos dos son iguales, entonces 25 y 25 sería un 50% y esos son heterocigoto. Heterocigoto. Y por último tenemos este cuadrito de acá, el cual sería 25% homocigoto recesivo. Finalmente tenemos el fenotipo, que es la apariencia física. Acá tenemos entonces que tanto este cuadro, como este cuadro, como este cuadro, estos tres cuadros, son tallos altos. Entonces vamos a tener un 75% de tallos altos. Vamos a escribirlo así para que quepa. Tallos altos. Y nos quedaría un 25% únicamente de tallos bajos. Se cruza una mariposa de alas amarillas, heterocigoto, con una mariposa de alas verdes. ¿Cuál es el genotipo y el fenotipo? Ok, tenemos en este último ejemplo de práctica que se cruza una mariposa de alas amarillas con una mariposa de alas verdes. Como ya sabemos que en los heterocigotos el carácter dominante, valga la redundancia, es lo que domina, entonces ya sabemos que el carácter dominante es el amarillo y que el verde entonces es lo recesivo. Por lo tanto, lo representamos con la letra minúscula y el amarillo con la letra mayúscula. Entonces, dice el problema que se cruza una mariposa de alas amarillas heterocigota, que acá la tenemos, con una mariposa de alas verdes, que acá lo tenemos. En la tabla de Punnett, entonces colocamos acá la heterocigota, aquí el homocigoto recesivo, la de alas verdes, hacemos el cruce respectivo. Y entonces vamos a obtener en el genotipo, nótese estos dos cuadros que son iguales y son heterocigoto, un 50%. Y estos dos cuadros son iguales y tenemos un 50% de homocigoto recesivo. Ahora, en cuanto a la apariencia física, el fenotipo, tenemos estos dos cuadros de acá que son de alas amarillas. Tenemos un 50% de mariposas con alas amarillas. Y estos otros dos cuadros de acá, que también son iguales, 25 y 25, correspondería a un 50% de mariposas con alas verdes. Y así llegamos al final de este video. Espero que de verdad les haya sido de bastante utilidad. Nos vemos en el próximo video.